¿Es Oli realmente un traidor? Muy buenas a todos, gente, sean bienvenidos a un nuevo video de Poppy Playtime. Hoy abordaremos un tema controversial dentro de la comunidad, y es saber si Oli realmente es un traidor. Así que ve por tu botana favorita, una bebida bien fría, y ponte cómodo para disfrutar de este video narrado por tu servidor, Dalexon. Fiel fantasmita, sé que miras los videos sin suscribirte, te invito a hacerlo, ya que eso me ayuda bastante a seguir creciendo y traer más contenido interesante sobre tus juegos favoritos. Ahora sí, sin más que decir, ¡comencemos! Desde el capítulo 3 conocimos a un personaje que nos ayudó a lo largo de toda la historia. Aunque nunca hemos visto su apariencia, se nos presentó como un aliado en este abismo de horrores y peligros. Poppy lo considera uno de los más leales aliados, junto con Kissy, pero algo no convencía a la comunidad: que alguien fuera tan amable en un lugar como este. Después de todo, desde el capítulo 2 sabemos que ni siquiera en Poppy se puede confiar del todo. Y bien lo decía Dewey, las voces amables mienten. ¡No se puede confiar en nadie! ¡Las voces amables mienten! ¡Tú mientes! Lamentablemente, con la salida del capítulo 4, la perspectiva de este personaje cambió por completo. En el epílogo se revela que la voz del otro lado del teléfono siempre fue el experimento 1006. Oli, todo salió terriblemente mal. El refugio... Ventilación bloque B6. Es ahí donde estás, Poppy. ¿Qué? Quédate donde estás. Escucha con atención. No vas a correr y no vas a pelear. La farsa ya terminó. Destruyendo toda la confianza que Poppy y nosotros teníamos en cualquier persona dentro de la fábrica. Excepto por Limón. Limón siempre será leal. Grande Limón. ¡Limón! 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 Aquí nace una de las discusiones más recientes de la comunidad. ¿Es Oli realmente un traidor? La respuesta corta es no. Durante la conversación entre Poppy y el prototipo, él mismo confirma que Oli existió, pero que fue encontrado y asesinado por el mismísimo 1006. ¿Alguna vez hubo un Oli? Sí, lo hubo. Pero fue así. Déjame decirte. El prototipo copió su voz y se hizo pasar por él para obtener información sobre la resistencia y acabar con ellos poco a poco. En un VHS se confirma que muchos Smiling Critters Bigger Body formaron parte de la resistencia. Incluso podemos ver un pequeño vistazo de Hoppy. Estos fueron cayendo uno tras otro a manos de Catnap. Ahora todo tiene sentido y el prototipo filtraba la información, lo que permitió la cacería de estos. El último en ser capturado fue Dog Day, a quien encontramos colgado en el capítulo 3. Pero la resistencia conoció a Oli. Tenía una relación muy cercana a ellos, especialmente con Poppy, mostrando un lazo afectivo que inevitablemente llevaba a la comunidad a shippearlos. Lamentablemente, en algún punto de los 10 años que Poppy fue capturada por el 1006, Oli fue encontrado y asesinado por el prototipo, quien entonces tomó su identidad. Sabiendo esto, la ayuda que recibimos en el capítulo 3 se vuelve mucho más macabra. Prácticamente nos estaban poniendo a prueba. Fue idea suya llevarnos a Home Sweet Home, donde el gas rojo debía dormirnos. Luego nos guió hasta la escuela, a sabiendas que ahí estaba la última sobreviviente, Miss Delight, la más hambrienta de todas. También nos llevó hasta la estatua que veneraba Catnap, quien afirma que el verdadero es mucho más aterrador, echándose rosas él mismo. En este punto, el 1006 empieza a temer que algo salga mal. Catnap, en un intento de protegerlo, interviene en la prueba y nos ataca, advirtiéndonos que abandonemos la guardería. ¡Abandona la guardería! Al negarnos y llegar a la sala de producción de gas, comienza la batalla contra él. Curiosamente, Oli no interviene, es Poppy quien nos orienta para derrotarlo. Luego, cruelmente, tras ser incinerado, el 1006 aparece y, en lugar de salvar a su más leal siervo, opta por acabar con él, sin dudarlo ni un poquito.
Catnap, quien ayudó al prototipo en incontables ocasiones, fue eliminado sin piedad en cuanto dejó de serle útil. Esto nos lleva a una pregunta clave: ¿por qué no acabarnos en ese mismo momento? Débiles por el gas rojo y la pelea, pudo haber unido fuerzas con Catnap para acabar con Player. La teoría más lógica es que el 1006 se trae algo entre manos y necesita a Player para completar su plan. Aún se desconoce si le quedan más aliados. Poppy afirma que Mommy Longlegs, Catnap, Yarnaby y el Dr. Harley Sauer están muertos, pero gracias a los VHS sabemos que existen experimentos aún más fuertes y salvajes. Hola, Cole. Hola, Norm. 2 en punto, ¿eh? La mejor hora del día. Sí. ¿Y en qué bloque estabas? El norte. De ese sí que no sé nada. Y no lo harás. ¿Alta seguridad? Altísima seguridad. Qué cómodo. ¿Sabes qué tenemos en el este? Juguetes golpeando las paredes, llorando por sus padres, o sus consejeros, o lo que sea. Esos ruidos nunca paran y te agota, ¿sabes? Mataría por un poco de seguridad y silencio. Claro. ¿Sabes qué tenemos en el norte? Cosas. Lo que sea que sean, ya no son personas. Sus celdas podrían ser jaulas. Son animales, enfermos, retorcidos. Solo instintos y rabia. Eso es todo lo que queda de ellos. Claro, pero al menos no es como gritarle a tus propios hijos para que se callen, ¿sabes? Si tan solo los escucharas. Ay, qué bueno. Adiós al descanso. Sí, trabajo complicado, ¿no? Quiénes y cuántos son siguen siendo un misterio. Es muy probable que los veamos en un próximo capítulo. Pero dime tú, ¿cuál crees que sea el objetivo del prototipo? ¿Sigues creyendo que Oli es un traidor? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cuando subo un nuevo video. También te invito a seguirme en mi canal de Twitch y TikTok, donde hacemos stream casi todos los días. Jugamos distintos juegos de terror. Sin más que decir, este ha sido Dalexon y nos vemos en un próximo video. Bye bye.